Bueno, buenas tardes. Ahora sí, ya habrán visto el saludo del pastor Sebastián. Pudimos solucionar ese problemita que teníamos con las conexiones, así que damos gracias al Señor por poder estar en esta tarde reunidos. Así que les bendigo, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a tener un tiempo para adorar a Dios, vamos a alabarle, y en esta tarde, como muchos de ustedes saben, va a estar compartiendo la palabra del pastor Sebastián Palermo. Por ese motivo, como tenemos algunas dificultades con la transmisión, quería decirles que terminada la adoración vamos a tener un cierre, y usted quédese en línea porque instantáneamente el pastor Sebastián va a estar conectándose desde su casa. Así que puede llevar un minutito, dos la conexión, pero yo quiero animarle que se quede ahí. Hoy va a ser un tiempito un poquito más largo, este tiempo de adorar a Dios y de recibir palabra. Así que finalizado el tiempo de adoración, yo voy a dar el paso al pastor Sebastián Palermo y él va a hacer la conexión. Así que puede haber un lapso ahí de un minutito, dos sin transmisión, pero quédese ahí que está todo bien. Amén. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedir el favor y la presencia de Dios en cada lugar donde estamos, para que juntos, por la dirección del Espíritu Santo, podamos en esta tarde alabar y exaltar su nombre, gozarnos en su presencia y preparar nuestro espíritu, todo nuestro ser, para recibir una palabra. En esta tarde tengo algunos chicos aquí que han venido del equipo de adoración. Está la pastora Analia, bueno, mi familia, está Sheila, y queremos dar gracias por poder estar juntos. Amén. Así que vamos a estar compartiendo un tiempo lindo de adoración. Vamos a orar en esta tarde y vamos a entregar este tiempo delante de la presencia de Dios. Amén. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte muchas gracias por estar juntos en tu presencia. Bendito Dios, dice tu palabra que donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Y en esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que tu Espíritu Santo se derrame conforme a esa palabra, Señor. Donde están reunidos allí tus hijos en sus casas, papá, en el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia se derrame. Y Padre, que tu Espíritu Santo ministre nuestro espíritu y podamos, Señor, en unidad de espíritu, Señor, adorarte, alabarte, gozarnos, Señor, juntos. Papá, que en esta tarde, en esta noche, por la presencia de tu Espíritu Santo, los yugos sean rotos, las cadenas sean cortadas. Padre, en el nombre de Jesús, aquel que está, Señor, necesitando una palabra de directriz, venga del cielo por tu Espíritu Santo. Aquel que no te conoce, Señor, tenga revelación, Señor, y convicción de pecado, y pueda abrazarte, Jesús, y no soltarte nunca más. En esta tarde, bendito Dios, te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, en este tiempo de expresiones de gratitud, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tu favor es para siempre, porque tu provisión está cada día de nuestras vidas. Bendito Dios, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95, venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de sus manos. Amén. En el nombre de Jesús vamos a alabar el nombre del Señor juntos en esta tarde, en esta noche, y vamos a decirle al Señor que
estar en su presencia es lo mejor que hay, que ese es el lugar secreto donde ahí derramamos nuestro corazón para poder bendecirle y para poder recibir algo de él. Amén. Tranquilo, en la calma tú estás allí, secreto en toda intimidad, solo espero por ti, quiero conocerte más, secreto, lugar tranquilo. Calma, tú estás allí.
tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto sin condición, amor sin condición. Hey, hey, la, 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 hey, hey, la, 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 amén. Bendito seas, Señor. En esta tarde te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias, Padre, por el amor que has tenido para con nosotros, en que siendo pecadores enviaste a Jesús para salvarnos, para darnos vida eterna, para permitirnos volver, Señor, a manifestar aquello que fue en el Edén. Bendito sea tu nombre. Papá, en esta tarde queremos decirte que sigas ministrando nuestras vidas y que podamos ministrar la tuya, reconociendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice esta canción, papá, reina en mí con tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Reina en mí con tu poder sobre oscuridad, el Señor también, tú eres Señor de todo lo que soy. Reina, reina, Señor en mí. Sobre toda tierra tú eres el Rey, sobre las montañas y el mar también. Una cosa quiero, mi deseo es, reina, reina, Señor en mí, reina en mí, con tu poder sobre oscuridad. Mi Señor también, tú eres Señor de todo lo que soy. Reina, reina, Señor en mí. Sobre mi pensar, sobre mi actuar, antes de pecar, la belleza que hay en ti, tú eres para mí más que todo aquí. Reina, reina, Señor en mí, reina en mí, con tu poder sobre oscuridad. Mi Señor también, eres Señor de todo lo que soy. Reina, reina, Señor en mí, reina en mí, con tu poder sobre oscuridad. Mi Señor también, tú eres Señor de todo lo que soy. Reina, reina, Señor en mí. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Ven a reinar, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, siempre queremos que tú seas el Rey. Papá, no es solamente que Jesús sea nuestro Salvador, sino que Él sea nuestro Señor y nuestro Rey. En esta tarde queremos darte alabanza, darte gloria, darte gratitud, darte adoración. En esta tarde, Señor, queremos encontrarnos contigo. Señor, queremos que tu Espíritu, Señor, sea uno con el nuestro, papá, en adoración, en ministración de tu presencia, en el nombre de Jesús.
compartir de comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir de comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Yo quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar cara a cara y decir aquí estoy. Decir aquí estoy, decir aquí estoy, decir aquí estoy. Bendito seas, Señor. Hoy queremos, Señor, encontrarnos contigo. Padre, que todo impedimento sea removido en nuestro corazón, pero también en el mundo espiritual, Padre. Que nada, Señor, ni nadie impida, Señor, que tu presencia y todo tu favor, Señor, sea derramado. Pero que tampoco nada, Señor, impida que la oración, las expresiones de gratitud suban, Señor, delante de tu presencia, como un perfume agradable, como un regalo para ti. Papá, te amamos, porque tú nos has amado y nos amas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor.
Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Padre. Es bueno estar en tu presencia. Oh, Señor.
esta tarde, Señor, yo sé que tu presencia está aquí. Y en cada lugar, Señor, donde se alaba y exalta tu nombre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Ahora queremos disponer nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo para recibir tu voz. Padre, habla porque tus siervos oyen, Señor. Estamos hambrientos de ti, de tu palabra, de tu presencia. Queremos más de ti. Oh Santo, en el nombre de Cristo Jesús, más y más de ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. En esta tarde, Señor, queremos darte muchas gracias y pedirte que esta adoración haya sido, Señor, esta expresión de gratitud, lo que está en nuestro corazón por ti, Padre, haya sido de tu agrado. No solamente por los cánticos, sino por lo que hay en nuestro corazón por ti, Señor, el deseo de obedecerte, de caminar en santidad por ti, para honrarte, en el nombre de Jesús. Señor, ahora queremos pedirte que por tu palabra tú puedas correr los velos y en esta tarde podamos ver más allá de lo que vemos. Háblanos, Señor, yo sé que tienes una palabra para cada uno de nosotros, conforme la necesidad, pero también conforme lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos que se están conectando, que están conectados. Los bendigo en el nombre de Jesús. En esta tarde yo me despido de esta manera, abrazándoles a la distancia y llevando la bendición del Señor sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo le doy lugar al pastor Sebastián. Él va a tener la palabra en esta tarde, así que espérenos unos minutitos ahí en línea. El pastor va a estar conectándose y él va a estar compartiendo la palabra y cerrando este tiempo de adoración, de encuentro con el Señor como iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Un abrazo grande. Nos estamos viendo la semana que viene. Muy bien, ¿cómo les va? A ver si tengo ya. Bueno, ¿cómo les va? Dios les bendiga grandemente. Imagino que estoy en vivo. A ver, denme un segundito. Chequeo. Porque tengo 2 o 3 aparatos acá abiertos. Solo para chequear que esté todo en orden. Y que esté saliendo todo bien. Dios les bendiga grandemente. Estoy... Ahí está. Mientras se va sumando algunos hermanos que estaban ahí conectándose. Qué tremendo tiempo. La verdad es que bendigo tu vida, Pablo. Te miraba adorar y veía cómo, la verdad que desde que te conozco tienes un corazón adorador tan precioso para Dios. Con qué gusto, te veía ahí, decía, está enfrente de un celular o de una computadora y estabas adorando como si estuviera frente a millones de ángeles. Así que realmente es tremendo, inspirás, llenaste con el Espíritu de Dios, llenaste una atmósfera acá donde yo estoy mientras seguía ajustando algunos apuntes. Se producía una atmósfera preciosa. Cuando la iglesia adora, habilita a que Dios pueda tomar su lugar.
Me gustaría mucho ir hablando de muchas cosas. La verdad es que cuando me reúno con una congregación me gozo en el Señor, porque el Señor está haciendo su obra en todos lados, donde Él quiera que se mueva, Él está haciendo su obra. Y cuando hablo de su obra no estoy hablando de obras humanas, no estoy hablando de nuestras ideas, no estoy hablando de lo que a nosotros se nos ocurre que es la obra de Dios, sino que estoy hablando de aquello que tiene que ver con su manifestación, con Cristo mismo. Quiero agradecerles primeramente por esta posibilidad que me dan de participar con ustedes. La verdad es que pude ver el cimiento de esta casa, con cuánto gozo, con cuánto amor, con cuánta dedicación fue sembrada. Y bendigo esta casa, bendigo a cada uno de los que puso una semilla en este lugar, cada uno de los que puso un ladrillo en este lugar, porque realmente han hecho una obra preciosa. Y se han levantado como una puerta en medio de ese barrio, con tantos conflictos, pero al mismo tiempo con tanta bendición, ¿sí? Porque donde abunda la bendición también se levanta la oposición. Amados, para los que no me conocen, soy Sebastián Palermo, supongo que ya lo sabían porque avisaron que iba a venir un pastor llamado Sebastián Palermo, pero si alguno no sabe, aquí está su servidor. Estoy transmitiendo desde casa, como corresponde en este tiempo donde de forma gubernamental se nos ha instado a quedarnos en los hogares. Y yo quiero hablar un poquito de esto, no de la cuarentena, ni de si es justo, si es injusto, pero es un tiempo donde muchas personas se angustiaron porque pensaron que la iglesia estaba cerrada. Y he escuchado a muchos pastores entrar en este conflicto y en esta crisis. Y saben que una persona entra en esta crisis solamente cuando pierde de vista qué es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Y me gustó mucho que tuviéramos que pasar Pascuas y Pentecostés dentro de nuestros hogares, porque nos quitó todo el peso de lo que religiosamente nosotros construimos sobre la sustancia de Cristo, sobre la esencia que es Cristo. He hablado esto con muchos pastores, y hay muchos pastores que consideran este tiempo un tiempo de persecución, un tiempo en donde el diablo se está enseñoreando de la iglesia o se está aprovechando de la iglesia. Y yo estoy convencido de algo, preste atención a esto. Es un tiempo donde se detuvo el mundo. Se detuvieron todas las instancias económicas mundiales, todas las instancias sociales mundiales, pero también se detuvo muchísimo de lo que tiene que ver con el pecado. Los índices de narcotráfico han disminuido, las personas que consumían drogas ya no pueden consumir como antes. Y las familias se vieron obligadas a mirarse unos a otros, es decir, se les apagó el control remoto del mundo, se les apagó la posibilidad de salir a la calle y escaparse. Pónganse a pensar la cantidad de matrimonios que pudieron reencontrarse y los engaños que tuvieron que ser frustrados porque no podían encontrarse con tanta habitualidad como la que ocurría antes. O sea, el que fue hackeado fue el diablo. El diablo sí fue hackeado. Y cuando alguien me dice, no, pero la iglesia también, ¿en qué fue hackeada la iglesia? Si las familias siguen adorando, si los pastores siguen asistiendo a los hermanos, si el nombre del Señor sigue siendo levantado en alto. Por supuesto que nos gusta reunirnos en un salón y poder todos juntos adorar. Eso es algo precioso, nadie lo discute. Pero qué tremendo que es este tiempo, porque los hogares se están encendiendo para el Señor. Y la pregunta es, ¿acaso no fue siempre ese el corazón de Dios? ¿Acaso no fue siempre eso el diseño de Dios? ¿Se dieron cuenta cómo, como seres humanos, construimos ideas de Dios? Cuando Jesús vino a manifestar que Él era el Hijo de Dios, estaba todo bien. Nadie se metía con Jesús mientras Él hiciera milagros. ¿Saben cuándo lo matan a Jesús? Presta atención en las Escrituras. A Jesús lo matan cuando Él empieza a hablar en contra del templo. Los fariseos se levantan contra Jesús en apoyo de los saduceos, exclusivamente cuando Él empieza a decir que el templo iba a ser derribado. Cuando Él se mete en el templo y derriba todas las mesas, los cambistas. Y este es un tiempo donde, por supuesto, para las grandes organizaciones eclesiales, el que le quiten el poder de la gente reunida produce un ruido económico, de poder, porque lo único que queda en este momento es la confianza de los hermanos que se reúnen como acá y que van a participar en un medio como este, porque tienen corazones sinceros delante de Dios y dicen, nos vamos a reunir para nutrirnos. Por supuesto que esto no pudo haber ocurrido en otro momento de la historia, porque si ocurría en otro momento de la historia, lo más probable es que tuviéramos el problema
de no poder comunicarnos. Así que está pasando en este tiempo, en el tiempo que podía pasar. El Señor actuó de una forma muy contundente. Ahora pasa algo interesante. Vivimos un tiempo lo voy a plantear de esta forma, post-Pentecostés. Para algunas personas las fiestas del Antiguo Pacto, o mejor dicho, las fiestas que están escritas en el Antiguo Testamento, tienen que ver con una cuestión judía o hebrea. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver si de alguna manera las personas asocian la cultura a la fiesta. Pero yo necesito traer evocación, el entendimiento del Pentecostés, para que puedas entender por qué quiero hablar de lo que hoy el Señor me pidió hablar con ustedes. En primera instancia tenemos que entender que la palabra fiestas en las Escrituras significa moed. La palabra fiesta significa moed. No significa, la palabra fiesta en el Antiguo Pacto no tiene el mismo significado que para el occidental hoy. Para nosotros cuando nos dicen vamos a una fiesta, nos imaginamos una especie de celebración con comida, con cánticos, con diversión. Pero la palabra fiesta en el arameo o en el hebreo tenía mucho que ver con una palabra que no está muy usada en el castellano, en el español, que es lo más parecido es convocatoria. La palabra fiesta tenía que ver más con una convocatoria. Ahora, cuando el Señor 7 veces al año convocaba a su pueblo, era por algo. Quiero que podamos entender algo. Cuando nosotros queremos hacerle una ofrenda al Señor, sea cual sea el día, el Señor la toma. Pero cuando el Señor convoca, no podemos llegar cualquier día. Entonces Él dice, y Él habla de esta fiesta, no voy a hablar de fiestas ahora, pero Él habla en el Antiguo Pacto, después búsquelo, Él habla de que habrán fiestas perpetuas. Esas fiestas marcaban el recordatorio del pueblo. Lo marcaban, tac, tac, tac. Era como un reloj, era como un ritmo, año tras año. Pentecostés, panes sin levadura, primicias, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, Shavuot, fiesta del perdón, fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas que año tras año, pac, 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 golpeaba sobre el pueblo. Algunos dirán, ¿por qué hacemos esto? Entonces ellos siempre decían esto, presten atención, ellos, el pueblo de Israel, siempre decía esto, para recordar. Para recordar. Y uno podrá decir, qué obsesión con el recuerdo. Ustedes saben que yo tuve la oportunidad de viajar a Israel. El Señor me bendijo con ese regalo de poder conocer esa tierra tan tremenda. Y hay algo particular en Israel. Todo evoca las memorias. Todo. Si vos entras a una puerta si vos entras a una habitación de un hotel, en la puerta del hotel tenés una varillita donde está escrito la Torá. Chiquitito, miniatura, pero ahí está la Torá. Para que al entrar y al salir recuerdes que la palabra del Señor estará contigo al entrar y al salir, como dice la Escritura. Y cuando vos vas caminando por todas sus calles, en todos lados hay recordatorios. Por supuesto, ellos son un pueblo muy amante de la tradición. El estar conectado al pasado les hace perder el presente y les hizo perder el Mesías, no lo pudieron ver. Pero el recordar es muy importante. Entonces resulta que el Señor nos habilita año tras año tiempos de evocación, tiempos de convocatoria. El Pentecostés no es una celebración para el antiguo tiempo, para el pueblo de Israel. Es una celebración que se cumple en nuestras historias. Porque cuando nosotros vemos el Pentecostés, lo vemos desde un lugar. Lo vemos era la fiesta, para los que no conocen, era la fiesta donde el pueblo de Dios presentaba su trigo, porque era la fiesta del trigo, básicamente. Todas las fiestas tienen que ver con semilla, con siembra, todas. Jesús muere en un tiempo de Pascua, que es el único momento donde no tiene que ver la fiesta no tiene que ver con una semilla, sino que tiene que ver con el ser salvados de la muerte. Pero el Pentecostés era la fiesta donde el pueblo entero venía delante de Dios. La primera era la fiesta de las primicias, donde se presentaba la cebada, la segunda se presentaba el trigo. 2 instancias en el año donde había cosechas. Ahora usted tiene que empezar a entender que todo en las Escrituras es un dibujo profético, todo.
Todo el antiguo pacto es un dibujo profético de lo que pasaría en el nuevo pacto y de lo que pasaría en los tiempos. ¿Qué es un dibujo profético o qué es una manifestación profética? Es algo que al acontecer está conectada a una sustancia espiritual. Supongamos, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, literalmente estaba conectado a la cruz, al pasar por la cruz. Entonces usted puede entender la cruz mirando el Mar Rojo. O puede entender el bautismo, como hacía Pablo, mirando el arca de Noé sumergida en el bautismo de las aguas del mundo. O sea, todo lo que ocurrió era una forma en la que Dios estaba expresando la conexión con lo eterno. Entonces el Pentecostés viene a ser para la iglesia no una reunión donde traían las gavillas, sino una expresión profética de algo que ocurriría y que ocurre en los tiempos donde Dios habilita ese Pentecostés. Ahora, presta atención a algo. El Pentecostés en las Escrituras es muy importante porque eso se habilita en el libro de Hechos, capítulo 2. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, ocurre algo tremendo. Ellos estaban todos juntos, unánimes. Estaban juntos, unánimes. Y llegó el día de Pentecostés. Fíjense que ya no es el antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto celebran el Pentecostés. ¿Sí? En el nuevo pacto están celebrando el Pentecostés. Es más, los apóstoles están celebrando el Pentecostés. Lo celebran. Pero no quiero entrar en ese punto ahora. Quiero explicarte qué fue el Pentecostés sustancial. No el Pentecostés fiesta judía, sino el Pentecostés sustancial. ¿Por qué? Porque vas a poder comprender cuál es la importancia de esto. Mira, llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Estoy leyendo Hechos capítulo 2. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían hablar a cada uno hablando en su propia lengua. Quiero que usted pueda entender el contexto de lo que está ocurriendo. Jesús había muerto, había resucitado, había pasado 40 días con ellos. 40 días luego de la resurrección Jesús pasa con ellos. Recuerden el tiempo de Moisés en el desierto. ¿Cuántos fueron? 40 días. Recuerden cuánto tiempo pasó Israel en el desierto. ¿Cuántos fueron? 40 años. Recuerda cuánto tiempo estuvo Noé cuánto tiempo estuvo lloviendo. ¿Cuánto fue? 40 días. Jesús estuvo con ellos 40 días. Y les hablaba, según Hechos capítulo 1, sobre el reino de Dios. Hasta que es ascendido y les dice, pero ustedes, les dicen Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero les pidió que estuvieran reunidos. Acá está el asunto. Están los 12 más otras personas más, son 120 en un lugar llamado aposento alto. Usted conoce la historia. Y si no, búsquela después. Ellos están reunidos y comienzan a recibir algo que nunca en su vida habían recibido. Nunca habían tenido la experiencia que tuvieron. El derramamiento del Espíritu Santo. Quiero explicarte, paréntesis, que nunca en la historia de la humanidad el Espíritu de Dios se había derramado de forma masiva. El Espíritu de Dios había venido sobre personas puntuales a lo largo de toda la Escritura, pero nunca de forma masiva. Se había derramado de forma masiva sobre la iglesia. Resulta que cuando termina este proceso, Pedro se levanta a hablar y comienza a hablar sobre el reino de Dios. ¿Saben lo que ocurre? 5.000 varones se vuelven a Cristo. 5.000 varones. O sea, en un día, la iglesia pasa de 120 a 5.000 personas a las cuales ellos después le tienen que atender, dar de comer. Agárrate porque ahí el que no era discipulador fue discipulador, el que recién entraba ya se había vuelto líder. Más o menos para que vos tengas una idea que, che, soy muy nuevito, esto es joven, no me da... Arranquemos porque por acá vamos.
Esta es la historia del Pentecostés de Hechos capítulo 2. Ahora, ¿qué fue el Pentecostés? ¿Qué fue esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué en este día? ¿Acaso se le escapó a Dios el Espíritu Santo el día en el que todos venían a traer gavillas de trigo al templo? Porque eso es lo que estaba ocurriendo. Venían de todas partes de la tierra, porque se estaban acercando, de todos los confines que existían en ese momento, se estaban reuniendo con ellos, llevando gavillas. Ahora, ¿por qué en el Pentecostés? ¿Qué manifiesta el Pentecostés? El Pentecostés, amados hermanos, no es ni más ni menos que la resurrección de Cristo como la iglesia. Lo voy a expresar y desde acá en adelante es cuando realmente comienza la enseñanza. El Pentecostés no es ni más ni menos, el derramamiento del Espíritu Santo no es ni más ni menos que la resurrección de Cristo como la iglesia. Quiero comenzar rompiendo algunos paradigmas. En primer lugar, cuando nosotros pensamos en Cristo, nuestra mente hollywoodense, llena de gráficos mentales que la televisión puso en nosotros, nos traiciona al hacernos creer ciertos dibujos o imágenes de donde tomamos verdades. Ejemplo, cuando pensamos en Cristo, pensamos en un hombre de barba, sentado a la diestra de Dios, que está sentado en un trono en el cielo, y nosotros acá en la tierra. Ese es el dibujo que la religión puso en nuestros corazones. Entonces, más o menos, la relación con Dios es algo así. Él está allá arriba, mientras que yo estoy acá abajo, y estoy tratando de hacer lo que Él me pide, porque Él es una cosa y yo soy otra cosa. O sea, el modelo que estamos viviendo muchas congregaciones es que Dios está allá y yo estoy acá. Cristo está en Dios y yo estoy acá. Y cuando nos imaginamos a Cristo, nos imaginamos a una persona que está fuera de nosotros, al cual yo intento adorar, agradar, hablarle, pedirle, seguirle. Pero el Cristo del que habla las Escrituras, vos lo vas a ver dibujado en la Biblia, Cristo, no Jesús, Cristo. Y alguno me dirá, pero es el mismo. Sí es el mismo, pero Jesús es la manifestación encarnada de Cristo. Cristo es mucho más que la manifestación del Jesús cuerpo, carne, que a nosotros se nos manifestó. Porque ni vos ni yo lo vimos como carne, vos y yo lo vimos como espíritu. 12 apóstoles lo vieron como carne, más todos los que pudieron ser testigos de esa manifestación. Pero nadie más le vio como carne. O sea, solo una generación que nos dejó el testimonio. Pero vos y yo conocemos un Cristo en espíritu, no lo conocemos según la carne, lo conocemos según el espíritu. Pero nos transfirieron la imagen de un Jesús, de un Cristo como Jesús. Cristo es mucho más grande que lo que nosotros tenemos como visión de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo ya estaba en el antiguo pacto. Significa que Dios habla de su único hijo, unigénito, en el antiguo pacto. Y Él dice, Israel es mi hijo. Él habla de Israel como si fuera su hijo. O sea que cuando Dios ve muchas personas en ese pueblo, no está viendo mucha gente, está viendo un solo hijo. Esto lo dice en el libro de Éxodo, cuando Faraón va a reclamar, cuando Moisés va a reclamarle a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, porque Dios dice, sí, Israel es mi hijo. Entonces, ¿por qué estamos fracasando tantas veces en nuestra vida cristiana? ¿Por qué tenemos vidas tan frustradas? ¿Por qué todavía seguimos peleando para ver si una iglesia abre un salón o llena sillas? ¿O tenemos en nuestra cabeza la idea de que porque somos iglesia podemos hacer lo que se nos da la gana o podemos reclamarle a Dios desde un lugar de carne? ¿Se dieron cuenta que muchas veces la gente de las iglesias o de las congregaciones, para ser más correcto la forma de hablar, se relaciona con Dios desde la necesidad? Señor, necesito, Señor, te pido, Señor, dame, Señor. El problema es que la gente desde ese lugar perdió de vista quién es iglesia. Así se mueven los pordioseros, así se mueven los mendigos, así se mueven los que no son
el Hijo. Fíjense que cuando un hombre, lo planteo de esta forma, un hijo no le ruega al padre, un hijo vive la riqueza del padre. El hijo y el padre son uno. Mi hijo no me está rogando por comida, tampoco me ruega por un vestido, ni me ruega por dormir. Ahora, yo quiero profundizar más en esta revelación. Muchas veces nosotros, o mejor dicho, el mundo, confunde la palabra iglesia con el templo. Y usted y yo sabemos perfectamente que el templo no es la iglesia. Eso nos lo enseñaron y lo aprendimos casi de memoria. Pero seguimos diciendo las iglesias están cerradas. Mentira, las iglesias no están cerradas. Está cerrado un salón. Y te digo más, cuando nos presentemos delante de Dios, todo eso se va a podrir. Le guste a quien le guste, nuestros salones, y nosotros tenemos un hermoso salón, y tenemos hermosos mobiliarios, y tenemos un montón de cosas, todo eso se pudre, todo eso no pasa al cielo. ¿Sí? Y Dios mismo le decía a David, le decía, vos me vas a construir un templo, los cielos no pueden contener mi gloria, y vos me querés construir un templo. Está bien, lo acepto por honra, nada más, pero no es este el templo que vos vas a edificarme. Y David no lo construye, decía la profecía que el hijo de David lo construiría. ¿Y quién es el hijo de David? ¿Salomón? No, Salomón no era el hijo de David. De hecho, Salomón termina reinando casi de casualidad. Porque la mamá viene y le dice a David, usted había dicho que mi hijo iba a reinar, así que acuérdese. Y David le dijo, tiene razón, su hijo va a reinar. Había sido traicionado por Absalón, había sido traicionado por Adonías y un montón. Entonces, obviamente, pasa Salomón al frente. Después ya sabe lo que pasa con Salomón. Termina desviando a todo el pueblo, se junta con más de 1200 mujeres, hace templos y altares para todos los dioses de sus esposas. Ese no era el que le iba a levantar el templo. El que le iba a levantar el templo era aquel que tenía el título del hijo de David. ¿Quién tiene el título de hijo de David? Jesús. ¿Y qué templo iba a levantar Jesús? El templo del Espíritu Santo, o sea, su cuerpo. O sea que toda la profecía de David, toda la profecía que nosotros asumíamos que se iba a levantar, se manifiesta en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia despierta. Entonces, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Iglesia no es un templo. Perfecto, pastor, ya lo sabemos. Pero claro, pastor, nosotros somos la iglesia, te dicen. Hermanos, ese es la segunda gran confusión que hemos tenido. Voy a ir hablando muy despacio porque sé que esto va a romper muchos paradigmas. Pero ni usted ni yo reunidos somos la iglesia. Quiero que me entienda. La iglesia es Cristo en su resurrección. La iglesia es Cristo que vive a través de usted y que vive a través de mí. Por eso si tuviera que tomar un pasaje como plataforma, tendría que hablar de Gálatas 2:20. Pasaje por excelencia. Para mí, ese es la expresión máxima de una persona convertida, de una persona que nació de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Escuche, ya no vivo yo. Señor, te pido por este auto. Ya no vivo yo. No me puedes pedir un auto porque ya no vivo yo. Señor, te pido por... Ya no vivo yo. Mas es Cristo el que vive en mí. Escuche, Cristo vive en mí. Cristo no vive fuera de mí. Él no está en un trono afuera de mí. El Hijo de Dios no está fuera de Cristo. El Hijo de Dios está dentro de Cristo. Cristo vive en mí y yo estoy en Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no son personas que se reúnen para adorar a Dios. No, señor. Iglesia es Cristo que adora a Dios. Y solo porque Él adora a Dios, nosotros podemos adorar a Dios. Porque te digo más, todo el antiguo pacto está lleno de hebreos que adoraron a Dios y no pudieron entrar en el reposo, según Hebreos capítulo 12. No entraron en Cristo, aún adorando a Dios como les pedía la ley, porque no pudieron satisfacer el corazón de Dios. El Señor le dice, estoy asqueado de sus sacrificios. Estoy asqueado de sus sacrificios. No me adoran de corazón. Necesitamos comenzar a entender
¿Quién es Cristo en nosotros? Voy a plantearlo de otra forma. Déjenme buscar acá. Un segundito. Acá está. Tenemos. Hasta acá estamos hablando de que la iglesia, las personas, muchas veces asumen que es la iglesia. Entonces, fíjate, ¿cuál es el problema cuando la gente asume que es la iglesia? Piensa que esa es la manifestación de Dios al mundo. ¿Cómo el mundo puede conocer un Dios de poder si personas que están fuera de Dios intentan imitarlo? A ver, lo vamos a plantear de esta manera. ¿Se dieron cuenta que muchas veces nos dieron un evangelio que tiene que ver con el tratar de imitar a Jesús? Esto es algo totalmente patológico, o mejor dicho, no patológico, es fuerte esa palabra, pero es algo totalmente confuso. ¿Cómo yo puedo imitar a Jesús? No puedo imitar a Jesús. A nosotros nos dijeron durante mucho tiempo, yo me acuerdo que yo era chico y me mostraban un dibujo, en ese dibujo había una playa y en la playa había dos huellas que iban caminando, ¿no? Y había todo que era la poesía de las huellas, donde contaba que una persona iba caminando por la playa y veía dos huellas caminando, o sea, cuatro pares de pie, o sea, perdón, dos pares de pie, cuatro huellas, iban caminando, una era la de él, la otra era de Jesús, y en un momento determinado le dice, Señor, con los momentos más difíciles de mi vida, estuve solo, y Jesús le dice, no, en los momentos más difíciles de tu vida yo te cargué. Ay, qué bonito, gracias, Señor. Y ahí termina, ¿no? Y yo, feliz de la vida, gracias, Señor. Por eso. Y un día el Señor me pega dos cachetadas y me dice, no, no es así, no es ese el dibujo correcto. No es esa la forma en la que necesitas entender esto. ¿Y cómo es, Señor? A ver, te lo voy a plantear de esta manera. Nunca hubo dos huellas, no estás al lado mío. No me estás siguiendo. Estás dentro de mí. O sea, el diseño de Dios es que nosotros estamos dentro de Cristo y Cristo está dentro nuestro, no estamos separados, no está fuera de mí. Todo lo que piensa el Hijo de Dios es Cristo y todo lo que piensa el Padre es el Cristo. Sé que estoy rompiendo estructura y esto es bien difícil de asimilar cuando tenemos en nuestra cabeza la idea de que nosotros somos la iglesia. Ahora, claro que cuando Cristo se manifiesta a través de mí, cuando yo muero y resucito en Él, ahí Cristo es iglesia a través mío. ¿Por qué insisto con Cristo es la iglesia? La Escritura habla mucho sobre la iglesia, la Escritura. Déjenme buscar, recién tenía acá anotado algunos versículos. Miren, voy a leer algunos versículos, escuchen. Me voy al libro de Romanos. Escuchen, Romanos, capítulo 12 del 4 al 5. Romanos, capítulo 12 del 4 al 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Bien, o sea que somos un cuerpo. No somos al lado de Jesús. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Ok? Sigo. Primera de Corintios capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Así también es Cristo. Escuchen. Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Seguimos hablando de un cuerpo, donde nosotros somos ese cuerpo. Ahora continuo. Escuchen. Efesios 1:22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies. Está hablando de Dios, sometió todo bajo los pies de Cristo. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, y por favor acá vamos profundizando más en el tema. No estamos hablando que la iglesia
metafóricamente, ilusoriamente es el cuerpo. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de que la iglesia está al lado de Cristo. La iglesia está debajo de Cristo y la iglesia opera, si esta es la cabeza, la iglesia opera, a ver, vamos a hacer un dibujito ahí, esta es la cabeza, Cristo, la iglesia va a operar según la cabeza, no opera independientemente. Entonces, cuando hablo de que aparece un Pentecostés, en ese momento, el que resucita es Cristo como iglesia. En el antiguo pacto, Cristo se expresa como ley. En el tiempo de la encarnación, Cristo se manifiesta como Jesús. En el tiempo del nuevo pacto, Cristo se manifiesta como iglesia. Esto, por favor, para muchos puede pasar por arriba, pero los que puedan digerir esta palabra comienzan a entender la importancia de no trivializar su relación con Dios, de no tomar a la ligera una relación externa a Cristo. Fíjense, tal es este principio que el libro de Jeremías, capítulo 31, habla sobre el nuevo pacto. Y dice, y en los postreros tiempos haré, y escribiré mi ley en sus corazones. Este es el nuevo pacto que yo haré con ellos. El nuevo pacto consiste en que Dios escribe su ley en nuestros corazones. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿La Torá? ¿Esa es la ley? No, la ley de Dios es Cristo. Todo lo que vos veas en el antiguo pacto, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Todos esos mandamientos y todo lo que sigue después, todo eso es un dibujo de Jesús, de Cristo. Todo eso habla de cómo es Cristo, cómo es su naturaleza. Por eso el pueblo tenía que vivirlo. ¿Ok? Ahora, eso estaba afuera de sus vidas. Yo quiero que usted entienda, cuando sube Moisés a buscar las tablas de la ley, a buscar la ley, él baja con piedras. ¿Se acuerdan? Baja con piedras. ¿Usted se puso a pensar alguna vez por qué bajó con piedras? ¿Por qué no bajó con un papiro? Si en ese momento ya había papiros, los egipcios habían descubierto el papiro. ¿Por qué no baja con un papiro? Piedras le da. Alguno mira, para que no se olviden. Pero Moisés las quiebra. ¿Se acuerdan? Ese era un dibujo profético de cómo Dios veía el corazón del hombre. Lo veía como un corazón de piedra. Por eso más adelante dice, y escribiré y transformaré el corazón de piedra en corazón de carne, donde se puede escribir. Me voy a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, con L mayúscula, habla de Cristo, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo te quiero explicar qué significa que Dios escriba una ley en tu corazón. Una cosa es aprender una ley externa, y otra cosa es tener una ley escrita internamente. Cuando vos tenés hambre, automáticamente buscas comida. Eso es una ley escrita en tu cuerpo, en tu carne. No es algo que vos te obligan a hacer, es algo que a vos te surge hacer. Supongamos, todos los seres humanos practicamos la bipedestación. ¿Qué significa eso? Que caminamos en dos piernas. Eso es algo que nos sale por naturaleza. Eso está escrito en nuestro ADN. ¿Sí? Si un perro quisiera caminar en dos patas, tendría que aprenderlo, pero no está escrito en su ADN. Eso es una ley escrita en el corazón del hombre. Está escrito en nosotros. Una madre, por naturaleza, ama a un hijo. No es algo que tienen que obligarla. Por naturaleza le sale amar a su hijo. Eso es una ley escrita en su corazón. Ahora, el hijo por naturaleza ama al padre. Por naturaleza. Eso es una ley escrita en el hijo. Bien, Dios escribiría su ley en nuestros corazones para que de forma natural a nosotros nos surja amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero el hombre no podía hacerlo por sí mismo. Porque estaba en un pacto viejo, estaba tratando de amar a Dios por obligación, trataba de amar a Dios por temor a la muerte. Hoy, las personas muchas veces llegan a un templo y queriendo ser parte de la bendición de Dios, tratan de imitar con leyes externas una transformación que solo puede ser interna. Entonces muchas personas
practican legalmente estatutos escriturales y piensan que de esa manera agradan a Dios. Pero vuelven a sus hogares e insultan a su esposa, miran pornografía, están ansiosos, se relacionan con Dios por causa de la comida, por causa de la bendición, por causa de la protección. No les surge desde adentro como les surge al hijo amar al padre. Si yo me puedo relacionar con empleados, puedo tener personas que me ayuden en mi casa. Entonces puedo tener una buena relación con ellos. Les pago, les doy de comer, atienden mi casa, limpian el patio, arreglan el predio. Espectacular. Un día les dejo de dar dinero, me empiezan a mirar feo. Otro día les dejo de dar comida, me miran muy feo. Ellos no tienen en su corazón escrito que me tienen que amar. Ellos me aman por la condición. Si les doy, me aman. Si no les doy, no me aman. Pero mi hijo, tengo dificultad económica, tengo dificultad para poder dar, él me sigue amando porque está escrito en él. Este es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Y Dios no puede escribir en nuestro corazón si no es a través de Cristo. Por eso es que nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas. Para que Él, la ley, impregne dentro nuestro la naturaleza del amor a Dios. Es decir, amo a Dios porque le amo. Cuando una persona recibe a Cristo en su vida, ama a Dios porque le ama. No ama a Dios porque es un mandamiento. No ama a Dios para irse al cielo. No ama a Dios porque le tiene miedo al infierno. Ama a Dios porque le ama. Ama a Dios porque le ama. Porque simplemente, ¿por qué le ama? Porque le amo. Porque no puedo hacer otra cosa más que amarle. Me enamoré de Él. Cuando yo pienso en pecado, no estoy pensando en si me voy al infierno o no me voy al infierno. Hoy en día hay un tipo de relación con Dios donde la gente te dice, ¿es pecado esto? Cuando una persona dice, ¿es pecado esto? Es porque se relaciona con Dios desde el interés. El Hijo de Dios, por naturaleza, no puede pecar, porque su naturaleza, que es Cristo, lo lleva a otro lado. Usted a todo esto me va a decir, pastor, ¿quién puede cumplir eso que usted dice? Bueno, ya vamos a ir a ese punto, porque todos nosotros pecamos, yo también, pero eso no significa que esté habilitado o que deba quedarme con esa idea. Estoy trayendo luz, estoy exponiendo una luz. Continúo, trato de no irme muy lejos, no sé cuánto tiempo llevan ustedes en las enseñanzas, pero trato de avanzar. Entonces hasta acá lo que quiero dejar son algunas afirmaciones en todo lo que estamos hablando. Cuando el Pentecostés se activa, lo que se expresa es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la gente, y ahí aparece el cuerpo. Yo quiero que usted pueda entender esta figura. Imagínense por un segundo que de repente entra en mi casa. Es medio desagradable la imagen, pero así se la escuché al autor de donde saqué toda esta palabra la empiezo a recibir de un autor que se llama Jason Henderson. Lo planteo porque siempre me gusta contar mis fuentes. Por supuesto que después el Señor me agregó muchas cosas, pero Él activó esto en mí. Imagínense que de repente entra en mi casa y usted me encuentra. Oye, Sebastián, vengo a hablar con vos. Pero de repente adentro de mi casa se encuentra con una cabeza arriba de la mesa. Todo bien con la cabeza, ¿eh? Habla, charla, todo, pero una cabeza. Entonces lo primero que viene a su corazón es, pobre cabeza, no puede caminar. Yo hablo con usted, ¿no? Por favor, sentate, todo bien, querés tomar algo, pero no puedo hacer nada más que dialogar. Usted no puede decir que esa cabeza está plena, está completa. Lo que usted va a poder decir es que es una hermosa cabeza, pero va a tener que relacionarse con la cabeza desde otro lugar. Entonces ahí aparece la figura del cuerpo. Saben, muchas personas perdieron de vista que Cristo todavía sigue obrando en la tierra a través de su cuerpo. O sea, Cristo sigue caminando entre medio de los pobres, sigue caminando entre medio de los necesitados. Cristo sigue caminando en medio de los que tienen búsqueda de Él. Y ese caminar es la iglesia. No hablo de un pastor, no hablo de una congregación con un nombre, no hablo de un templo, no hablo de una mega congregación que tiene 20.000 personas en una ciudad. Hablo de Cristo expresado a través de cada una de las personas que sí se dejan escribir en sus corazones. Entonces la primera afirmación que necesitamos comenzar a comprender de la iglesia es que la iglesia es Cristo en su resurrección. Lo voy a dibujar de esta manera. Cuando Jesús muere en la cruz, uno podría pensar que resucitó al tercer día, que sí resucitó al tercer día, y que fue al cielo, y sí fue al cielo.
Pero ese no es todo el dibujo completo. Cuando Él muere, se va a manifestar la resurrección en Hechos capítulo 2. Ahí aparece una resurrección gloriosa. Esa es la gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? La iglesia. En Hechos capítulo 2 resucita un cuerpo glorioso. La gloria de Cristo es la iglesia. La gloria de Dios no es un Jesús transparente, fosforescente o de colores que sube al cielo. La gloria de Jesús es la iglesia. Me voy a ir al libro de 1 de Corintios capítulo 15. Avanzamos. Está hablando sobre la resurrección. Y está diciendo, escuchen, no toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne es de bestia, otra carne es de ave, otra carne es de pez. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una, en verdad, es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella difiere de otra gloria. Está hablando de gloria, hasta que este pasaje habla de gloria. La gloria. Así también, escuche, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Quién se siembra en corrupción? Cristo muere en corrupción. Un cuerpo corruptible muere. ¿Sí? Resucita en incorrupción. ¿Cuál es la incorrupción que resucita? No son muchas personas que resucitan. Resucita Cristo manifestado en el espíritu de todos los que estamos, manifestado en la vida de todos los que están. Oiga, nosotros avanzamos. No sé si están tomando me marca error. A ver, me está marcando que tenemos problemas para reproducir el video. De nuevo, estamos en vivo, fíjate, creo que estamos de nuevo, ahí estoy con el pastor Pablo Pache. Estas son las cuestiones técnicas. A ver. Ponele compartir el video que vos hiciste. Ya le puse compartir. Bien. Ahí estamos con el pastor Pablo Pache. Creo que estoy en vivo de nuevo, así que retomamos. Ahí retomamos. Les estaba hablando, perdón, se cortó, pero vamos a terminar para que quede colgada toda la enseñanza para las personas que van a mirar esto más tarde. Les estaba hablando acerca de la primera afirmación, que tiene que ver con la iglesia es Cristo en su resurrección. El segundo punto, la segunda afirmación que quiero hacer, tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Y tiene que ver con que la iglesia es el nombre del cuerpo. A veces nosotros nos terminamos imaginando el tema de iglesia de una forma muy particular, pero no es ni más ni menos que la manera en la que Cristo se expresa en este tiempo sobre la tierra. No va a aparecer eso puede ocurrir en la venida o puede ocurrir en un momento determinado del Señor, pero este es el tiempo donde el Señor se expresa al mundo a través de la iglesia. Iglesia no sos vos o soy yo o son un montón de personas, sino que iglesia es Cristo a través tuyo y a través mío. Por eso, una persona que pasa toda su vida de su relación con Dios solamente en una relación de pedido, en una relación desde su necesidad, en una relación desde su caída, desde su pecado, no está funcionando como iglesia. Está operando desde la misericordia, la gracia. Pero Cristo, la salvación de Cristo, es mucho más grande que la iglesia. Perdón, es mucho más grande que esa salvación. La salvación es el inicio a una nueva vida, a un propósito determinado. Eso tiene que ver con la salvación. Cristo nos salva para hacer algo en esa salvación. No nos salva para simplemente que no vayamos al infierno. Ese es apenas un pedacito muy chiquito de la gran, tremenda salvación que Dios nos ha dado. Entonces, la segunda instancia que yo quiero poner sobre la mesa para ir cerrando este capítulo es que la iglesia es el nombre del cuerpo de Cristo. Así se manifiesta Cristo. Podríamos decir, Cristo se expresa como Jesús, Cristo se expresa como ley, Cristo se expresa como iglesia.
Así que eso va a empezar a romper estructuras adentro nuestro, porque cuando miremos a la iglesia no vamos a estar mirando un salón o no vamos a estar mirando un grupo de personas, sino que vamos a estar mirando el Espíritu de Dios, Cristo mismo, el Espíritu del Hijo, expresándose al mundo a través de las personas. Personas que comienzan a entregar su vida y que comienzan a ser absorbidos por la vida de Cristo. Esto lo dice el libro de 1 de Corintios capítulo 15. El éxito del Hijo de Dios, el éxito de la persona que ha nacido, es cuando termina de ser absorbida la carne o sea, la carne es algo muerto, cuando termina de ser absorbido por Cristo y se termina transformando como esa expresión de Cristo. Lo dice 1 de Corintios capítulo 15 y dice así: pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hasta ahí viene todo bien. Escuche, ¿por qué es necesario que esto corruptible en nosotros sea vestido de incorrupción? ¿De qué manera? A medida que yo recibo a Cristo en mi corazón, comienzo a despojarme de todo lo que es carne. Y voy perdiendo toda la naturaleza humana para que comience a ser revestido de la naturaleza de Cristo. Eso es un camino, es un proceso. Ese es el camino por medio del cual el Señor nos introduce en Él. No es de la noche a la mañana, porque necesitamos empezar a renunciar voluntariamente a todo lo que es carne. Y termina diciendo, escuchen, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, o sea, cuando ya termina el proceso de con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no voy a ser yo, sino que ahora va a vivir Cristo en mí. Y lo dice el libro de 1 de Corintios, dice, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita, sorbida es la muerte en victoria. Imagínate de repente que tu vida está llena de carne, llena de pecado, llena de inmundicia, y vos recibís a Cristo en tu corazón. Ahora no se trata de convivir con Jesús, ahora se trata que Él comience a ganar terreno en vos. ¿Y cómo lo hace? Absorbiendo, succionando en Él la carne tuya. Él va quitándote el pecado, te va limpiando, hasta que lo corruptible se vuelve incorruptible. Entonces el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros es un proceso, pero es un proceso continuo. Ahora, si yo sigo viendo a Jesús afuera de mí y yo intentando satisfacer leyes, se va a volver una guerra tremenda mi vida. Voy a querer salir de las drogas y no voy a poder, voy a querer salir de la pornografía y no voy a poder, voy a querer adorar y solamente me va a salir cantar, pero no voy a adorar. Porque estoy desde la carne intentando agradar a Dios y nunca, ningún ser humano pudo agradar a Dios desde la carne. Por eso Cristo se mete en nosotros para despojarnos de la carne y que cuando Él resucita en nosotros, se manifiesta en nosotros, agrada a Dios. Ese es el proceso de la transformación. Y esa es la verdadera iglesia en el mundo. Una iglesia que no está renegando con lo que pasa afuera. Ay, el coronavirus me mata, no me mata. Tengo problemas económicos, no tengo problemas económicos. Cristo en nosotros ya superó todas esas cosas y en lo que está concentrado son en asuntos espirituales. Esa es una iglesia madura. Es una iglesia de peso espiritual que puede confrontar cualquier instancia en la tierra. Ese fue el proceso de transformación de Pedro, de Pablo, de Juan. Por medio de lo cual, cuando Jesús se va, que se quedan ellos como Cristo en la tierra, ellos comenzaron a hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Y Jesús dijo esto, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. Tiene todo el sentido, porque ahora Cristo se expresa a través de sus vidas y pueden repetir las mismas obras que Él había hecho. Así que, yo sé que esta palabra es una palabra para digerir. Y yo sé que es una palabra que cuando la recibimos de golpe choca. Me queda muy claro que no es para cualquier congregación. Pero entendí de parte de Dios de soltarla en esta casa. Porque es una palabra que pone en orden el propósito de Dios en el mundo. El propósito eterno de Dios por medio de la iglesia que es Cristo.
Usted ahí va a entender por qué sí tenemos que seguir haciendo guerra espiritual. Porque la guerra espiritual es la acción de Cristo confrontando potestades y principados. Fíjese lo que dice el libro de Efesios, capítulo 3, verso 10. Libro de Efesios, capítulo 3, verso 10. Esto es apenas un tiroteo de información. Dice, a mí, dice Pablo, versículo 8, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de sacar a luz, cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Escuche, y esta es la parte que me interesa decirle, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en las regiones celestes. La tarea de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades. Cuando la Escritura dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no está hablando de todo hombre, está hablando de toda criatura. No está hablando de todo hombre, está hablando de toda criatura. Todo lo creado debe ser evangelizado nuevamente. Porque la Escritura dice que todas las cosas van a ser reunidas en Cristo Jesús, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que principados, potestades, dominios y todo tipo de gobierno espiritual va a volver a Cristo porque Él es el todo en todos. Si nosotros seguimos mirando a la iglesia como un grupo de personas que tienen que hacer una acción social, como un grupo de personas que tienen que juntarse en un templo a decir gloria a Dios, aleluya, y asegurarse que las personas levanten la mano para recibir a Cristo y sacarlas de las drogas, eso es una visión muy limitada de la acción de la iglesia en el mundo. Es parte de lo que tiene que hacer, claro que sí. No hay que dejar de hacer eso. Pero la visión de la iglesia debe ampliarse en tu vida, debe instaurarse en tu vida a un nivel mucho más profundo que lo que hasta ahora tenemos. Cuando comenzás a entender, a ser revelada, yo tengo una convicción, la iglesia todavía no nos fue revelado. Tenemos ideas de shows, imaginamos que adorar a Dios es apagar todas las músicas, ahora viste que está de moda, ahora todo oscuro, con algunas lucecitas y cantar casi romántico. Está bien, puede sonar bonito una vez, pero ya de ahí tomar un modelo. No sé, para Dios la adoración es cuando el corazón se quiebra delante de Él. Todo lo demás puede ser música bonita. Pero adorar significa humillarse. Esa es la palabra, yak-ha, que significa estar debajo de. Eso es adorar. Si vos empezás a cantarle a Dios y no estás debajo de la autoridad de Dios y tu corazón no se quiebra delante de Él, solamente estás invirtiendo tiempo en cantar una bonita canción. Pero entonces la iglesia es mucho más que simplemente, un grupo de personas. La iglesia es Cristo expresado a través de tu vida. Por eso cuando empezás a comprender a donde Dios te llamó, cuando te es revelada la importancia de tu existencia para Dios, cuando puedas empezar a recibir el peso de la manifestación de Cristo en tu vida y puedas comprender que fuiste llamado para gobernar, ya no vas a estar renegando con las cosas que hasta acá venías renegando. No sé quién sos ni de qué lugar estás. No conozco tu historia personal. Pero te puedo garantizar que cualquiera sea tu historia, cualquiera sea tu educación, cualquiera sea tu entendimiento, si tan solo te dispusieras, si tan solo dispusieras tu corazón para que Dios lo llenara de una manera absoluta y le permitieras a Él que todo lo que es carne saliera de tu vida, si pudieras verte a vos mismo como una expresión de Cristo al mundo, tu visión de las cosas cambiaría. Por eso hoy en el nombre de Jesús suelto esta palabra con autoridad apostólica. Y oro en el nombre de Jesús para que esta semilla sea sembrada en corazones. Padre, cambia nuestra visión de la iglesia. Vuélvenos a una visión original desde Cristo y como Cristo. Oramos en el nombre de Jesús, sobre la plataforma de su nombre, impulsados por su nombre, para que en esta hora cada persona que ha recibido esta semilla
sea impactado por el poder de tu espíritu transformador. En el nombre de Jesús, sean derribadas las estructuras eclesiológicas que impiden a cada uno de mis hermanos encontrarse desde Cristo y como Cristo delante de ti, Señor. Para que podamos declarar Gálatas 2:20 de la misma manera en la que lo establecía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la cotidianeidad del día a día, lo vivo por la fe del Hijo. No mi fe, Señor, la fe del Hijo. Porque Él cruzó la muerte, yo la cruzaré en Él. Porque Él venció la muerte, yo la venceré. Porque Él resucitó, yo resucito en Él. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, llamo en esta hora al Espíritu Santo para que visite los hogares y esta palabra de autoridad sea en esta hora luz, un estallido de luz. Que esta palabra se suelte como sal en tu vida y produzca ser. Y desde este momento comenzás a beber del Espíritu de Dios en tu vida. Sos iglesia, mientras Cristo gobierne y sea mayoría en tu vida. Sos iglesia, pero no vos. Cristo en vos es iglesia. Y como iglesia gobierna sobre todo principado y potestad. Yo hoy en el nombre de Jesús te llamo para que dejes de tener una visión dicotómica, una visión fuera de Cristo y puedas verte dentro de Cristo, como Cristo en el mundo. Y dejes de mirar un Dios fuera de vos, un Dios externo, un Dios al que le tenés que cumplir leyes, parámetros, para que cuando Cristo habite en tu corazón puedas expresarte naturalmente como Cristo lo hizo, como Cristo lo hace. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Muchas gracias, les pido perdón por estas interrupciones técnicas que pudieron haber ocurrido, pero realmente considero que esta palabra es una palabra para ser digerida, volver a ser escuchada, ser profundizada. Muchas gracias de nuevo a sus pastores, Pablo, Vivi, los bendigo, bendigo su casa, bendigo sus hijos, que tengan una herencia donde puedan depositar toda la semilla que el Padre les da. Y a esta preciosa congregación que sigan siendo de impacto a todo ese barrio, en esta ciudad de Córdoba y a todas las personas que se han conectado con ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Que tengan unas muy buenas noches. Chau. Voy a finalizar.